El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 8 de enero del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Si tienen problemas con alguna de ellas, siempre pueden recurrir a las demás. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Ahora mismo la atención está puesta, como es natural, en la principal potencia del planeta, y hablo concretamente de los Estados Unidos. Ayer veíamos mensaje del presidente Donald Trump advirtiendo que va a permitir una transición que deja su cargo y la próxima administración iniciará funciones a partir del 20 de enero de este año, y hay gran expectativa sobre la política que se va a seguir en esa nación con respecto a Venezuela y el destino político de ese país, que ese es otro tema, luego de lo ocurrido, el asalto violento al Capitolio. En Venezuela, bueno, está la amenaza latente de la persecución política que no ha parado, que no ha cesado, que hemos sufrido en nuestro país durante años, durante la administración, o lo que han denominado como la revolución, lo que ha provocado, por cierto, la apertura de un examen preliminar y probablemente una investigación por delitos de lesa humanidad en Venezuela. Ayer escuchábamos con estupor, con sorpresa, esta declaración de la exministra de Prisiones, diciendo que la justicia tiene que ser expedita. Claro, hablando de una investigación contra la Asamblea electa en 2015. Y ojalá le tome la palabra a la fiscal de la Corte Penal Internacional y efectivamente esa investigación que lleva adelante por los horrores, por los crímenes atroces que se han cometido en nuestro país, llegue a feliz término o al menos avance por el bien de las víctimas, familiares y del país. Nos acompaña Joel García, abogado de varios presos políticos. Lo veíamos en un mensaje, por cierto, grabado en redes sociales, a propósito de lo que está ocurriendo con el periodista Roland Carreño. Él también es abogado del diputado Juan Requesens. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Feliz año, creo que no habíamos hablado en 2021. Muy buenos días para usted. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a toda tu audiencia y feliz año para todos los venezolanos, y ojalá que este año nos depare una mejor posición, una mejor aventura, porque la verdad que hemos sufrido bastante, como dice usted. Así es, doctor. Y iniciaría conversación a partir de la denuncia que ha hecho usted sobre lo que está ocurriendo con el periodista Roland Carreño. Lo que hemos leído es que hubo un traslado y se encuentra incomunicado a estas horas. ¿Qué puede decirnos? Sí, el día miércoles 6, nos pudimos enterar de que había sido sacado de su sitio de reclusión, que es en La Yaguara, de la Policía Nacional Bolivariana de Yaguara, sacado de allí con un destino desconocido. Por eso ayer acudimos al Tribunal de la Causa, que es el cuarto de control a cargo de José Maximino Márquez, quien lleva la causa a ver cuáles son los motivos y hacia dónde lo trasladaron. La sorpresa es que ayer ese tribunal no despachó durante todo el día, estuvo cerrado todo el día, porque estamos en cuarentena radical, entonces no está dando despacho. Entonces la pregunta es, ¿quién ordenó el traslado? ¿Cuándo habilitaron el tribunal para ordenar ese traslado? Y si fue la Policía Nacional Bolivariana que hizo ese traslado motu propio, eso vulnera o atenta contra lo que es la autoridad del juez, que es quien debe ordenar ese traslado. Sin embargo, oficialmente, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana nos informaron por los caminos verdes, como generalmente se conocen las cosas en Venezuela,
que el de periodista Roland Carreño se encuentra en la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana, que tiene sede en Maripérez, donde está la estación de Ávila Mágica. Nos trasladamos hasta ese lugar y fuimos atendidos por un mayor de la Guardia Nacional, de nombre Pedro Tarazona, quien bastante descortésmente nos dijo de que Roland Carreño no tiene autorización para darle visitas. Entonces, por la respuesta de ese mayor de la Guardia Nacional, inferimos de que Roland Carreño se encuentra en esa sede de la Policía Nacional Bolivariana de Maripérez. Sin embargo, no pudimos comprobarlo, pudimos corroborarlo, no hemos podido saber su estado físico, su estado de salud, porque nos ha sido negado. Hoy nuevamente vamos a insistir en ir hasta Maripérez a ver si nos permiten el acceso a él y poder saber y dar a conocer cuáles verdaderas fueron las razones, los motivos, por lo menos lo que él sepa, porque el tribunal está cerrado, y que condujeron a ese traslado de su sitio de reclusión. Ahora, doctor, ¿cuál es el caso, la situación de este caso del periodista Roland Carreño, plagado de irregularidades prácticamente desde el inicio, como ocurre o ha ocurrido con todos los presos políticos de nuestro país? ¿Qué puede compartir con nosotros? Sí, el caso de Roland Carreño no es extraño allá lo que estamos acostumbrados a ver en este tipo de casos donde se involucran a personajes que están relacionados con la política venezolana, pero desde el lado de la oposición. El caso de Roland Carreño, todo el mundo conoce a Roland Carreño, sabe quién es Roland Carreño, porque además es un hombre, si se quiere, público por las actividades que ha desarrollado. Y bueno, al ponerle un fusil, no hay nada más incongruente que eso, ¿no? De que Roland Carreño es un tipo que con un fusil en su bolso por las calles de Caracas, eso es totalmente impensable. Y además que, como dicen muchos, a Roland Carreño no se le conocen bienes de fortuna, y menos va a poder financiar grupos terroristas. Y grupos terroristas que no sabemos cuáles son, porque en el expediente hasta ahora yo les preguntaba al fiscal si se trataba de Hezbollah, de la FARC, de la ELN, de Al-Qaeda, ¿qué grupos terroristas se refería? Y no, creo que ellos se refieren a esa Voluntad Popular, partido que tiene ahorita representantes en la asamblea recién electa o fraudulentamente electa, tiene representantes porque el Tribunal de Justicia le adjudicó ese partido político a otras personas. Entonces no entendemos, y las irregularidades, bueno, todas. Ese tribunal se caracteriza por eso. Aunque todos lo hacen, este tribunal a cargo de José Maximino Márquez se caracteriza muchísimo más por ser más violador de derechos, aparte de que es un juez de control que debería garantizar los derechos fundamentales, él mismo se encarga de violar los derechos porque ni siquiera permite el acceso a la defensa privada del expediente y muchas cosas. Y él abiertamente lo dice de que él está cumpliendo instrucciones, que él no puede hacer otra cosa sino cumplir instrucciones. El caso de Roland Carreño estamos esperando desde el día 12 de diciembre, en que fue consignada ante el tribunal la acusación fiscal. El tribunal tiene hasta 15 días y no menor a 10 días para fijar la oportunidad para que se realice una audiencia preliminar, y el juez todavía no lo ha hecho. Bueno, doctor, siempre le preguntamos si tiene usted comunicación con, por ejemplo, organismos internacionales que tienen presencia en nuestro país o que adelantan investigación por violación de derechos humanos. Pienso en la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, por ejemplo. ¿Qué puede compartir con nosotros? La misión de determinación de hecho se va a constituir ahorita en el mes de enero. No se ha constituido todavía, no sé si se habrán designado, pero no se ha constituido todavía. Con quien se tuve ya conversaciones apenas comenzando el año es con los oficiales que se encuentran en Venezuela, destacados por la alta comisionada Michelle Bachelet en las Naciones Unidas. Las que están en la sede aquí en Caracas, con ellos sí estuve en contacto apenas comenzando el año. Le pregunto, doctor, usted ayer en un video publicado en redes sociales hablaba de la audiencia en el caso del diputado Juan Requesén. La última vez que conversamos, usted nos advertía que estaban acelerando este tipo de procesos probablemente por el examen preliminar que adelante la Corte Penal, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede compartir con nosotros?
Sí, bueno, ayer tuvimos una audiencia más de ese caso conocido como el magnicidio frustrado, donde involucraron al diputado Requesén y a otras 16 personas. Ayer salimos de audiencia a las 12:30 del día de hoy, de la madrugada del día de hoy. Evacuamos 5 testigos, funcionarios de la DGCIN y del SEBIN que actuaron en ese caso. Y bueno, la característica fundamental de ese caso es sesgo, es mentira. Cada vez que un funcionario va allí, lo que vaya a decir es mentira. Por ejemplo, ayer fue un funcionario que fue el que originó la captura y el allanamiento al general Hernández da Costa, y tanto es tan mentira, es tan burda la mentira que, por ejemplo, dice de que allanaron y capturaron al general el día 12 de agosto del año pasado, cuando realmente hay hasta un video en redes sociales, cuando es la captura y el allanamiento de él, que con fechas 5 o 6 de agosto, unos días antes. Con relación al diputado Requesén, no ha habido ni una sola persona que se ha atrevido a señalar directamente al diputado Requesén. Solamente un ingeniero en sistemas que hizo el vaciado de contenido del teléfono de Requesén y se atrevió a decir que los mensajes de texto que divulgaba a través de la red social Twitter constituían delito de instigación pública. Además de que un ingeniero de sistema que no conoce el ámbito jurídico, no tiene cómo precalificar la comisión de un delito, decía que Requesén con esos tweets invitaba pues, a la desobediencia civil, y sin embargo ignoraba, porque si yo le pregunté si sabía que el artículo 199 de la Constitución nuestra establece que los diputados son irresponsables por los votos y opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. Decía que desconocía ese artículo, pero sin embargo conoce que cometía delitos. Un absurdo. Y así esa es la característica fundamental de ese juicio. Va acelerado, todavía nos faltan muchos órganos de prueba. Yo estimo todavía que nos deben faltar como 80 personas por declarar. Sin embargo, lo quieren terminar prontamente. Tengo que preguntarle, doctor, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, sobre la expectativa que podemos tener, y usted en lo personal, en torno a las amenazas que han proferido desde la Asamblea oficialista, esta segunda versión de la Constituyente comunal, sobre todo a la luz de esta comisión que crearon, presidida por el diputado José Brito, quien abogó en Colombia y otros países por personas muy cercanas al entorno de Nicolás Maduro, al empresario Alex Saab. ¿Qué expectativa tiene usted con relación a este tema, lo que puede ocurrir en materia de persecución política a partir de estas iniciativas de la Asamblea Oficialista? Lo escuchamos. Bueno, pudimos ver, ya conocer a partir del 5 de enero que se instaló esa Asamblea Nacional, declaraciones incluso particularmente de Iris Valera, que entre otras cosas se atrevió a hablar sobre las confiscaciones de bienes, de quitarle la nacionalidad a las personas que pidan invasión o ocupación en Venezuela. También escuchamos de posibles persecuciones, de investigaciones, de designar, por ejemplo, a Brito vicepresidente de una comisión de Contraloría, donde precisamente la comisión anterior de Contraloría o la comisión que está vigente del Parlamento hizo investigaciones sobre él y otras personas. Ya vemos que eso va a venir. Incluso leí que por allí que faltaban unos cuadros, unas pinturas de la oficina de la presidencia de la Asamblea Nacional. O sea, ellos van a inventar cualquier cosa. Y cuidado si el traslado de Ronald Carreño no obedece a parte de esta persecución que claramente están amenazando. Diosdado Cabello en su programa El Mazo Dando dijo también que ya que había comenzado la usurpación de funciones por parte de los diputados, que le va a llegar la operación Tuntún a sus casas, que después no estén chillando. Esas amenazas, aun cuando estamos acostumbrados a escucharlas, también sabemos que cada vez que ellos lo hacen, lo ejecutan. Yo estimo que prontamente, quizás, no sé por qué no lo habrán hecho, de repente no han procedido por las manifestaciones
de los diferentes países que han hecho con respecto a la Asamblea Nacional de 2015, que siguen reconociendo y desconocen a la que la acaban de instalar, se han detenido un poquito, pero en cualquier momento se desetan los demonios y van en persecución no solamente de los diputados, sino todo el entorno que viene trabajando, o sea, el personal que se llama de carácter administrativo que ha venido trabajando en torno a Guaidó y a la Asamblea Nacional. Doctor Joel García, un millón de gracias por atendernos y acompañarnos tan temprano, como siempre, abogado de varios presos políticos, defensor de derechos humanos. Nosotros hacemos una pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que podemos esperar en materia de derechos humanos, luego las declaraciones que han ofrecido desde la asamblea oficialista que se acaba de instalar, esta segunda versión, esto lo digo a título personal, de la constituyente comunal. Nos acompaña, o al menos eso esperamos, el diputado Omar González, diputado de la Asamblea Nacional por 20 Venezuela, jefe de la fracción 16 de julio. Diputado, gracias por atendernos. Feliz 2021. Creo que no hemos hablado todavía este año. Muy buenos días para usted. Buenos días, María Alejandra. Igualmente un feliz año nuevo para ti, para todo ese equipo que hace posible este importante espacio de libertad de expresión. Comienzo haciendo alguna precisión, ¿no? Como es tradicional en la fracción 16 de julio, cada año hay una rotación en la jefatura. Ya no soy el jefe de la fracción parlamentaria 16 de julio, fue elegido entre quienes conformamos este bloque al diputado Edwin Luzardo como nuevo jefe de la fracción 16 de julio y al diputado Luis Barragán como el subjefe de la fracción para este año. De manera que soy un raso, un diputado más dentro de esta fracción parlamentaria, María Alejandra. Hecha la aclaratoria, diputado, inicio conversación a partir del tema que acabamos de tocar con el doctor Joel García y tiene que ver con la posibilidad de que la persecución política arrecie, se profundice a partir de la instalación de esta asamblea oficialista o segunda versión de la constituyente comunal, tomando en cuenta las declaraciones que han hecho y la conformación de una comisión que preside un diputado señalado por el gobierno norteamericano, pero además por la Asamblea Nacional de la cual usted forma parte, por hacer lobby internacional en favor del entorno de Nicolás Maduro, concretamente en favor del empresario Alex Saab. ¿Qué puede decirnos? En primer lugar, que el hostigamiento, el acoso, la persecución contra los parlamentarios de la Asamblea Nacional tiene mucho tiempo, desde que fuimos electos en el año 2015. Han sido varios los colegas diputados que han sido aprehendidos, han sido torturados, otros han tenido que salir al exilio. De hecho, de nuestra fracción están dos diputados exilados, uno en Colombia, otro en Argentina, como es Juan Pablo García
y Richard Blanco, respectivamente. Y bueno, el propio Nicolás Maduro, de manera reiterada, incluso antes de que se instalara esta llamada Asamblea Nacional de Maduro, amenazó a los integrantes de todo el cuerpo de ir a la cárcel. Esto no es nuevo. Lo que es nuevo es, tengo entendido, que en esta farsa que se ha instalado y que no reconoce la comunidad internacional, pero más importante aún que no reconoce la inmensa mayoría de los venezolanos, es una comisión que estaría investigando o qué sé yo, montando algún expediente a los parlamentarios que fuimos legítimamente electos en diciembre del año 2015. De manera que nada ha cambiado y es a lo que estamos sometidos quienes hemos decidido dar la lucha por la reconquista de la libertad en Venezuela, y son las consecuencias de tener la usurpación del poder gente que, bueno, no acepta disidencia, no acepta oposición y que trata de aplastarla, restringirla o desaparecerla. Ahora, sobre el destino de la Asamblea Nacional actual, diputado, quisiera su comentario. Ustedes vetaron la reforma al Estatuto de la Transición. Hay profundas divisiones. Algunos parlamentarios decidieron, bueno, hacerse a un lado, incluso dejar sus curules porque están en desacuerdo, aunque son la minoría. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal y sobre todo el papel que puede jugar la comunidad internacional a partir de este momento para promover una transición a la democracia en las actuales circunstancias? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, hay que poner de relieve la comparación de lo que ha sucedido en los últimos días, que parece que fueran muchos, pero son apenas 2 días atrás que se instalaron estas instituciones. En primer lugar, decir de plano que estamos viviendo una especie de torbellino, ¿no?, en el país y en el mundo, con acontecimientos que cuesta trabajo centrar y enfocar con propiedad. Pero sí, lo que hemos visto es, por ejemplo, en el caso de quienes tomaron el Palacio Federal Legislativo, de nuevo un acto aburrido, un acto absolutamente previsible, con los mismos personajes de hace 22 años, con las mismas consignas de Chávez vive, etcétera, etcétera, y sin pueblo, rodeado simplemente de militares armados hasta los dientes, con fusiles, bayonetas, con bombas lacrimógenas, equipos antimotines. Eso fue lo que vimos. Y del otro lado, una instalación semipresencial con participación de más de 140 diputados. Pero inmediatamente después se produjo una cascada de pronunciamientos de las democracias más importantes del mundo, de la Unión Europea, del Grupo de Lima, donde está Canadá, Estados Unidos, casi todos los países de Centroamérica, las más importantes democracias de América del Sur, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Chile, etcétera, etcétera. Y del otro lado, los radicales izquierdistas de siempre, Cuba, Bolivia, Nicaragua, algunos silencios como el de Trinidad y Tobago, y desde luego los que apoyan, las potencias que apoyan lo que está sucediendo en Venezuela, como es China, Rusia y sus satélites, Bielorrusia, etcétera, etcétera. Ese es el panorama con que se inicia el 2021 en medio de una confusa realidad donde la gente ya no confía ni siquiera en las informaciones que recibe a través de los censurados medios de comunicación social y ni siquiera de las redes sociales. Estamos viviendo una especie de guerra sin cuartel, una guerra informativa. Estamos inmersos en una especie de guerra global. Venezuela está dentro de ella, incluso Estados Unidos, cuando vimos con asombro lo sucedido en el Capitolio, que uno pensaba que era uno de los edificios más protegidos del mundo,
y vimos lo que sucedió con un saldo de muertos y heridos, pero es que nosotros hemos vivido eso en reiteradas oportunidades, el asalto al Palacio Federal Legislativo, diputados heridos, etcétera, etcétera, pero jamás pensamos que una situación como esa se iba a dar en los Estados Unidos, ¿no? Una de las democracias más antiguas del mundo, pero igualmente la censura que se ha impuesto allá, incluso hasta el propio presidente que es saliente en este caso, Donald Trump, por parte de los grandes medios de comunicación y de que controlan las redes sociales. Es decir, estamos inmersos, y el que no lo quiera ver es porque es ciego, en una confrontación global, y hay que estar muy bien centrado para poder tener una visión a corto, mediano y largo plazo para no perder la cordura. Tenemos que hacer una pausa, diputado. A propósito de lo que usted menciona, le pregunto, porque nos decía, me parece que usted mismo o la diputada Ainhoa Hernández, que habrá que hacer un cambio en la estrategia para promover una transición a la democracia en nuestro país, y yo quisiera unirlo a lo que está ocurriendo con el principal aliado de la lucha por la democracia en Venezuela, que es Estados Unidos. Quisiera su comentario al regreso, y también tomando en cuenta lo que dijo la coordinadora de su organización, María Corina Machado, advirtiendo que el tablero cambió. ¿Cuál sería la estrategia a partir de este momento, tomando en cuenta lo que usted menciona, lo que está ocurriendo en el mundo y específicamente en Estados Unidos? Le ruego permanezca con nosotros unos minutos más. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos, la posible persecución que podría profundizarse en nuestro país a la luz de lo que han dicho desde la asamblea oficialista. Las confundí con la constituyente comunal, pero digamos en una continuación de esa iniciativa que puso en marcha el chavismo. Nos acompaña el diputado Omar González, y yo le dejaba una inquietud acerca de la estrategia y los posibles cambios para alcanzar una transición a la democracia, tomando en cuenta el panorama internacional, lo que puede ocurrir en los próximos días en Estados Unidos, el principal aliado de la lucha por la democracia en nuestro país. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si se concretan las amenazas contra ustedes y específicamente contra el presidente del Parlamento y presidente encargado, Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos, diputado? Lo escuchamos. Bueno, tal como señaló la coordinadora nacional del Partido 20 Venezuela y uno de los líderes claves del país, como es María Corina Machado, el tablero cambia constantemente y ahora ha cambiado de manera radical con lo que ha descrito nuestro principal aliado, Estados Unidos. Desde luego que van a haber cambios, esto es previsible. Lo que podemos hablar es de escenarios, de posibles escenarios, no podemos
afirmar que eso va a ser así, pero bueno, es previsible que haya una modificación en la conducción, en la dirección del ejecutivo de la Casa Blanca norteamericana. Lo que sí no es previsible que cambie son los juicios que se siguen a través del Departamento de Justicia a altos jerarcas del régimen venezolano. Está pendiente la extradición de Alex Saab, que hay toda una expectativa de lo que pueda salir de una vez que empiece a declarar en los Estados Unidos en torno a cómo se ha conducido el régimen en estos 22 años, así como también, desde luego, situaciones que también van a influir y están influyendo de manera determinante, como es el recrudecimiento de la segunda y tercera ola de la pandemia del COVID, que tiene el mundo de patas arriba y paralizado prácticamente. Todas esas variables hay que considerarlas, y desde luego en el plano interno, la búsqueda desesperada de Maduro y todo el sistema que lo sostiene en Miraflores por la legitimidad. El primer paso han fracasado, es un gobierno que no sigue teniendo la legitimidad para las principales democracias del mundo, ni internamente, tomando en cuenta que el 80, el 90% de los venezolanos se abstuvo de participar en la farsa del 6 de diciembre. Ahora bien, la represión es un costo que ellos van a tener que ponderar, detener a Guaidó, que ha sido reconocido por todos estos países, a la Asamblea Nacional, a los diputados que integramos la extensión legislativa. Eso tiene y va a tener un costo que seguramente está siendo ponderado por quienes manejan y sus asesores el régimen de Maduro. Pero además de eso, nosotros estamos a la puerta de lo que algunos expertos califican de la somalización de Venezuela, es decir, el colapso total de los sistemas fundamentales de una nación. Bueno, y hasta el último día del año, en los primeros días de este mes de enero, vemos cómo se derrumban pasarelas, cómo colapsan servicios fundamentales, el 80% del país sin agua potable. Aquí mismo en el estado de Anzoátegui, donde me encuentro, María Alejandra, y te lo doy con carácter quizás de primicia como periodista, bueno, ha estallado un brote epidémico de salmonela, que en los primeros días en Barcelona hay más de 400, 500 casos, los hospitales abarrotados, entonces se confunden con los enfermos de COVID. Esta salmonela es porque las aguas negras están ligadas con las aguas blancas, el agua que llega a Barcelona es lo que está generando esto. Entonces hay una emergencia en este momento en Barcelona, y en el resto del estado no se ha presentado porque el agua no llega. Entonces es una situación de colapso en eléctrico, el colapso de los servicios de seguridad, el AMPA desatada, y una dolarización que, bueno, ha ocasionado una hiperinflación que el 90% de los venezolanos están pasando trabajo. Quizás en esta especie de cascada de problemas la gente se sienta más arrollada por el torbellino de circunstancias, pero es la realidad que estamos viviendo y lo que mantiene crispados los ánimos de tanta gente, incluyendo al chavismo, que también tiene sus fracturas, aunque no las dirima en público. Diputado, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.